Revelado un legado inesperado, mi hija heredó 6 millones, yo solo una cabaña extraordinaria. Miguel miró el viejo trozo de papel con la noticia que cambiaría su vida y la de su hija para siempre. Aquella fue una mañana como cualquier otra en la costa, el sol comenzaba a despuntar y la marina ya murmullaba los rumores del día. Pero la nota centraba sus pensamientos en un torbellino que lo mareaba. ¿Se le antojaba absurdo, 6 millones de pesos? La herencia de Valentina, su Valentina, relegaba su pequeño hogar, la cabaña llena de recuerdos, a un simple decorado, con manos ásperas por el trabajo del mar. Miguel acarició la madera del mueble familiar, esas marcas que narraban su historia, su esfuerzo. ¿Realmente mi valor se mide por una herencia monetaria?, se preguntó, pero la imagen de su hija radiante y llena de sueños salía del fondo de su mente, como un faro. Era su momento. Podía convertirse en lo que siempre había deseado. La angustia lo consumía, su orgullo se desdibujaba entre sus frustraciones, el sonido de los pájaros afuera apenas lo distraía del laberinto de pensamientos. Mientras Valentina imaginaba proyectos, viajes, posibilidades, él se preguntaba qué pasaría con su cabaña, con sus luchas. Si antes había sentido que el sudor y la sal eran su fortuna, ahora una sombra se extendía sobre ello. La brecha entre su mundo y el de su hija se hacía evidente. Y el mar que antes lo abrazaba, ahora lo aplastaba. «Papá, mira lo que podemos hacer», decía Valentina con el brillo aún fresco en sus ojos. Miguel se debatía entre su deseo de empujarla hacia adelante y el temor de desmoronarse. Ese pequeño rincón lleno de sacrificios tenía que ser el hogar de Valentina, no el lugar al que escapara de una vida que a él le había costado construir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La propuesta de Valentina era abrir una escuela de pesca, encender el amor por el mar en otros niños. Y allí estaba otra vez, el remolino interno. Su corazón quería sentir orgullo, pero las dudas lo atrapaban entre las olas de su pasado y las de un futuro que no reconocía. Una escuela en la cabaña que representaba su sacrificio. Su respiración se tornaba irregular, la tensión se sentía como una red que lo contenía. La historia de su vida convertida en un proyecto para otros. Miguel sabía que lo que Valentina buscaba era noble, pero el eco de su propia lucha retumbaba fuerte, el silencio se hizo pesado y cada pensamiento parecía un golpe. ¿Será que Valentina lo necesitaría a él en esa nueva vida? O quizás sería un lastre, alguien que no comprendía la magnitud de los sueños. Las preguntas se apilaban, como las redes sucias de su barco, y el miedo lo consumía, el miedo de perder a su hija entre cifras y grandes sueños, el miedo de que, al final, su amor y su esfuerzo fueran solo un eco olvidado en un mar de nuevos horizontes. En este conflicto, Miguel sentía que se desvanecía su esencia, que el peligro no era solo el dinero, era lo que eso representaba para ellos como familia. ¿Qué haría ahora, atrapado entre dos mundos, dos deseos? Miguel se levantó de la silla, las dudas ardiendo en su pecho. Caminó hacia la ventana, sintiendo la brisa del mar que le recordaba su infancia, las matices del agua reflejando su estado interno. Era tiempo de confrontar su miedo y no permitir que lo desconocido lo arrastrara hacia la sombra. La cabaña había sido un refugio, un símbolo de resiliencia, y ahora parecía amenazada. Valentina necesitaba una guía, no un padre temeroso. Afuera, el sonido de las olas rompía con el murmullo de sus pensamientos. Con determinación, decidió afrontar la situación. La escuela de pesca podía ser la puerta a que Valentina descubriera su pasión, pero él también tenía que encontrar la suya. No puedo ser solo el padre que añora el pasado, se dijo. El impulso para compartir sus conocimientos, su vida en el mar, creció como una ola que se alza antes de romper. Se dio cuenta de que la herencia de Valentina era más que un número en un papel, era una oportunidad para ambos.
La idea de crear algo juntos, un legado que trasciende el dinero, comenzó a tomar forma. No estaba dispuesto a ceder su hogar a la nostalgia, sino a transformarlo. Si Valentina soñaba en grande, tal vez él también podría. Tomó un cuaderno desgastado y comenzó a bosquejar ideas. Una escuela de pesca, sí, y justo en la cabaña. Pero eso no era suficiente. Necesitaba un plan bien estructurado que uniera su pasión por el mar con la visión de su hija. Las palabras fluyeron con facilidad: clases de técnicas de pesca, lecciones sobre conservación marina, actividades recreativas. Sentía que el impulso creativo lo sacudía. Esto podría funcionar, murmuró para sí mismo. El peso de la incertidumbre comenzó a disiparse, reemplazado por una chispa de emoción. Esta decisión no solo sería un paso adelante para Valentina, también significaba que él estaba listo para aceptar la vida que se le ofrecía, incluso cuando la hacía dudar. En un momento de epifanía, comprendió que no se trataba de rendirse a su miedo, sino de abrazar lo que podía ser, de encontrar su voz en el nuevo camino. Mientras esbozaba el plan, su mente viajaba por los recuerdos del mar, cada marea, cada tormenta superada. Se daba cuenta de que había enseñado a Valentina a navegar las aguas difíciles de la vida y, a su vez, ella le estaba ofreciendo un mapa hacia lo desconocido. ¿Y si paso de ser solo un hombre de mar a un mentor?, pensó. Así nació en él la imagen de un futuro compartido, donde la cabaña se convertiría en el epicentro del aprendizaje y la aventura. Impulsado por una nueva determinación, salió corriendo hacia el taller. Necesitaba material para su idea, las manos se le movían con agilidad mientras cortaba y pegaba, construyendo el espacio que esperaba transformarse en lugar de encuentro. La cabaña insistía en hablarle a través de sus paredes, sumándose a su esfuerzo. Finalizó la tarde con una mezcla de cansancio y satisfacción, su pecho lleno de un renovado sentido de propósito. Y cuando Valentina abrió la puerta con esa misma chispa en su mirada, Miguel supo que estaba a punto de revelar su proyecto. En ese momento de conexión, la pregunta resonó en su mente: ¿estaría ella lista para aceptar no solo una escuela, sino un nuevo camino para ambos? El corazón de Miguel latía con fuerza. Este no era el final de un sueño, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Pero, ¿sería suficiente su esfuerzo y energía para mantener el rumbo? La incertidumbre aún lo acechaba, y el mar de posibilidades seguía vasto frente a él. Su conexión con Valentina determinaba el rumbo, y ya no podía volver atrás. A partir de ese momento, cada nuevo paso sería un salto hacia lo desconocido. Con la mirada fija en el horizonte, Miguel se preguntó: ¿qué sorpresas estarán esperándome en este nuevo viaje? La mañana siguiente llegó con un sol brillante que iluminaba la cabaña, creando un ambiente propicio para comenzar. Miguel despertó con una mezcla de energía y ansiedad. Mientras preparaba el café, sus pensamientos giraban en torno al nuevo proyecto. Por primera vez en años, podía sentir que el peso de la duda comenzaba a dispersarse como la niebla ante el sol. La idea de la escuela de pesca se había enraizado en su mente, impulsándolo a salir a buscar los recursos necesarios. Tenía que hablar con algunos amigos de la localidad que tenían experiencia en educación y pesca. Cada encuentro representaba una oportunidad no solo para aprender, sino para construir una red de apoyo que reforzara su nuevo camino. Al llegar al puerto, el aire marinero lo envolvió. Podía ver a los pescadores levantando sus redes, sus rostros marcados por el sol y la sal, y sintió que ese ambiente lo inyectaba de determinación. Conocía a muchos de ellos, pero esta vez no iba a ser solo Miguel, el hombre que había cosechado su propio destino en el mar. Sería Miguel, el futuro mentor de jóvenes que aprenderían a amar y respetar el océano. Primero, se encontró con Javier, un viejo amigo y experimentado pescador. La conversación fluyó con naturalidad, y Miguel compartió su visión. Lo que no esperaba era la lluvia de críticas. ¿Una escuela de pesca? ¿Aquí? ¿Con la cantidad de niños que hay en la ciudad?, cuestionó Javier, frunciendo el ceño. Sus palabras le golpearon con fuerza. Miguel sabía que no sería fácil, pero las dudas comenzaron a insinuarse de nuevo. Realmente había una necesidad de educación pesquera. Conforme pasaron los días, decidió no rendirse. Comenzó a investigar sobre escuelas de pesca en otras localidades, contactando a personas que habían implementado programas similares.
Durante esas búsquedas, descubrió historias de niños que habían transformado sus vidas a través del aprendizaje en el mar. Esos relatos encendieron una chispa de creatividad en él. No solo sería una escuela, podía ser un lugar de encuentro que uniera la tradición de la pesca con el amor por la conservación y el respeto al medio ambiente. Mientras escribía su propuesta en el viejo cuaderno, se dio cuenta de que no solo quería enseñar a pescar, sino también crear conciencia sobre la sostenibilidad. ¿Qué pasaría si lograba que los niños no solo aprendieran a pescar, sino también a cuidar el ecosistema marino? Esa visión se volvió más clara y comenzó a detallar programas de actividades que incluían limpieza de playas, talleres de biología marina y noches de historias sobre pescadores locales. Miguel sentía que el proyecto tomaba vida y esa energía le empujó a enfrentarse a las críticas recibidas. Sin embargo, no podía eludir por mucho tiempo otra realidad, el dilema interno que lo acosaba. Mientras más se comprometía con la idea, más miedo sentía al fracaso. ¿Qué pasaría si tras todo este esfuerzo, el proyecto no lograba levantar vuelo? La presión de transformar su sueño en realidad lo acechaba. Decidido a disolver sus temores, decidió convocar una reunión con algunos padres de la comunidad. Se armaría de valor para defender lo que había comenzado. El día señalado, Miguel se presentó ante ellos, su corazón latiendo con fuerza mientras compartía su visión. Los rostros de los presentes mostraban escepticismo, pero también curiosidad. Había algo en su pasión que parecía conectar, incluso con la mirada más desconfiada. En medio de la discusión, una voz familiar interrumpió. Valentina, sorprendiendo a su padre, se unió a la conversación y comenzó a hablar sobre sus propias experiencias en el mar, lo que les había enseñado. Su presencia fue un bálsamo. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que su hija no era solo un apoyo, era una parte esencial del futuro que estaban construyendo. Sin embargo, al salir de la reunión, la incertidumbre volvió a embargarlos. ¿Realmente estaban listos para dar ese gran paso? ¿No estaban simplemente persiguiendo un sueño ilusorio? Miguel sabía que estaba al borde de una decisión monumental que marcaría el rumbo no solo de su vida, sino de la de Valentina. La inseguridad se cernía como una tormenta en el horizonte. Poco después, mientras hablaban de los próximos pasos, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Un desconocido se había puesto en contacto con él sobre un posible patrocinio para su escuela de pesca. Miguel leyó el mensaje varias veces, atónito. ¿Podría ser este el empujón que necesitaba para avanzar? El eco del mensaje retumbó en la mente de Miguel como un tambor inquieto. Un patrocinio. Era como si la vida le estuviera tendiendo una mano, pero al mismo tiempo, la sombra de la desconfianza se cernía sobre él. ¿Quién era este desconocido? ¿Realmente podía confiar en que este apoyo era genuino? Las inquietudes danzaban en su interior mientras su pensamiento se dividía entre el entusiasmo y el escepticismo. Decidido a no dejarse llevar únicamente por la emoción, Miguel tomó un momento para respirar profundo, enfocándose en la luz que había llevado a su vida en los últimos días. Con cada inhalación, recordaba su propósito. No se trataba solo de dinero, se trataba de un legado. Su mente, agudizada por la necesidad de superar la ansiedad, comenzó a elaborar un plan. A primera hora de la mañana, Miguel respondió al mensaje, proponiendo una reunión. La esencia de su proyecto estaba embebida en su respuesta, iba más allá de un conjunto de actividades y programas. Era un llamado a la acción, un esfuerzo por moldear mentes jóvenes y corazones comprometidos con la conservación del océano. La respuesta llegó veloz como el viento del mar, aceptando la cita con entusiasmo. El encuentro se llevaría a cabo en un café del puerto. El lugar, familiar y lleno de recuerdos, resonaba con la inquietud de lo nuevo. A medida que se acercaba el día de la reunión, los nervios comenzaban a transformarse en determinación. Miguel pasó horas revisando su presentación, asegurándose de que cada detalle del proyecto estuviera perfectamente articulado. En su mente, las palabras eran pinceladas que creaban una imagen clara del futuro ante el patrocinador. Esa mañana, mientras el café burbujeaba, en su interior comenzó a germinar una confianza renovada. El día del encuentro, Miguel se vistió con cuidado. La chaqueta que eligió era la misma que había usado para el primer día de pesca con Valentina. Esa prenda le recordaba que, a veces, los vínculos más fuertes se construyen en la sencillez de los momentos compartidos.
Al entrar al café, sintió un ligero temblor en las manos, pero la imagen de la escuela de pesca que había dibujado en su mente le otorgó la fortaleza necesaria. Se sentó y esperó, cada segundo se sintió como una eternidad mientras la angustia y la expectativa jugaban entre sí. Finalmente, vio llegar a un hombre de estatura promedio, con una expresión cálida y ojos que parecían conocer la profundidad del océano. Se presentó como Lucas, un empresario local apasionado por la sostenibilidad. Durante la conversación, Miguel se dio cuenta de que no solo había entre ellos un interés económico, sino una alineación de valores esenciales. Las palabras de Lucas, cargadas de comprensión, lo llevaron a cuestionar sus propios límites. Con cada pregunta y cada respuesta, Miguel se sentía cada vez más seguro. Era un diálogo enriquecedor, y por fin, llegó el momento de plantear su visión. Había un brillo en los ojos de Lucas. Lo que propones no solo beneficiará a los niños, explicó Lucas. Es una semilla que puede transformar nuestra comunidad y generar un impacto positivo en el medio ambiente. Miguel sintió que la esperanza se avivaba en su interior, la posibilidad de crear un cambio real estaba cada vez más cerca. Mientras la reunión avanzaba, Lucas planteó algunos desafíos prácticos que Miguel no había considerado. La conversación se tornó técnica, y su mente, normalmente ágil, comenzó a divagar. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar las complejidades administrativas y financieras de su visión? La angustia crecía, pero al mismo tiempo, un nuevo sentido de responsabilidad se despertó en él. Tenía que ser capaz de lidiar con estas adversidades, no solo por él, sino también por los niños que soñaba con inspirar. Al finalizar, Lucas se mostró interesado en colaborar, pero dejó claro que el camino sería exigente. Si te comprometes a involucrarte en cada detalle, yo estoy contigo, concluyó. Miguel asintió, sintiendo que el peso de esa promesa era tanto una carga como una oportunidad. Al salir del café, la adrenalina corría por sus venas. La mezcla de ansiedad y emoción crecía, pero en el fondo, Miguel sabía que había dado un paso monumental. Sin embargo, la pregunta pulsaba en su mente, ¿realmente estaba preparado para lo que venía? Esa respuesta sería crucial en el rumbo que tomara su vida. Mientras se marchaba, su mente se nubló con dudas. La llamada a la aventura estaba clara, pero la travesía recién comenzaba y cada paso podría tener consecuencias imprevistas. La transformación estaba latente, y Miguel sabía que se acercaba un momento donde tendría que confrontar sus propios miedos. Y esa confrontación podría cambiarlo todo. La semana siguiente fue un torbellino de emociones. Miguel se lecturaba manuales sobre gestión de proyectos y sostenibilidad, acompañado de un insaciable deseo de aprender que lo empujaba hacia adelante. Cada página nueva era como un ladrillo en la construcción de su creciente confianza, aunque a veces el miedo al fracaso acechaba con firmeza en su mente. Y si no estaba a la altura de las expectativas, el primer contacto práctico con Lucas llegó en forma de una videollamada. En la pantalla, el empresario lucía confiado y dispuesto a guiarlo. Vamos a establecer un plan de acción, inició Lucas con una voz firme. Miguel tragó saliva mientras escuchaba el primer punto, la creación de un comité de negocio que incluyera a miembros de la comunidad para fortalecer la iniciativa. La idea resonaba en su interior, pero también la inquietud de ser un líder. Nunca antes había ocupado un papel tan prominente, y en su cabeza, la voz del miedo volvía a susurrarle, no eres un líder. Con cada deber que se le asignaba, la sensación de insuficiencia se apoderaba de él. Miguel planteó su primera reunión con posibles miembros del comité en la biblioteca local, un lugar impregnado de historia y sabiduría. Mientras organizaba las sillas y preparaba la presentación, sus manos temblaban como al inicio de su encuentro con Lucas. Una vez más, el eco de la duda resonó dentro de él. Pero esta vez, decidió desafiar ese eco. La necesidad de crear un legado que trascendiera lo personal era más fuerte. Con una clara respiración, se enfrentó al miedo y se recordó a sí mismo que tenía una misión. Cuando los miembros llegaron, Miguel sintió que el aire se volvió más pesado. Cada rostro era una historia, una vida con la que iba a entrelazar la suya. Con un inicio pausado, Miguel presentó su visión, cuidando cada palabra como quien construye un puente. Gradualmente, respuestas entusiastas comenzaron a llenar el espacio. Esto puede funcionar, murmulló una voz del fondo.
Miguel sintió que una chispa de fe empezaba a iluminar su interior, pero el fuego del escepticismo nunca estaba muy lejos. Durante las semanas siguientes, las reuniones se convirtieron en una rutina, una danza de ideas y retos. Con cada interacción, Miguel comenzó a notar cambios en su propio enfoque. De la incertidumbre a una nueva energía, se dedicó a desarrollar habilidades que nunca creyó necesarias. Se volvió más asertivo, abordando ejemplos de liderazgo que había observado en Lucas y otras figuras inspiradoras. En una reunión, Alondra, una de las integrantes más jóvenes, lo sorprendió al señalar: «Tienes una manera única de inspirar a otros, Miguel. Necesitamos que te veas como un líder». Ese momento fue una revelación. Su confianza comenzó a florecer desde adentro. Sin embargo, la ambigüedad que lo rodeó durante tanto tiempo volvió a hacer acto de presencia. La noche en que recibió un correo de Lucas, nuevamente sintió una mezcla conmovedora de optimismo y temor. El mensaje abordaba un inminente encuentro con inversionistas para hablar sobre el proyecto. Allí estaría la prueba de su crecimiento. Mientras preparaba sus notas antes del encuentro, un sentimiento de tensión recorría su espalda. Esta vez, sabía que el camino hacia el éxito requería más que conocimientos técnicos, necesitaba enfrentar la imagen que había construido de sí mismo. La noche previa al gran encuentro, Miguel se sentó solo en la cabaña que había heredado. El oleaje le recordaba lo que realmente importaba. Su hijo venía a la mente, y pensó en cuál sería el legado que quería dejarle. A la mañana siguiente, el cielo clareaba, pero la niebla de sus miedos permanecía. Al final del día, Miguel tendría que tomar una decisión que podría cambiar el rumbo no solo de su proyecto, sino de su vida misma. Enfrentarse al espejo de sus propios valores y enfrentar con valentía lo que había encontrado en su interior resultaría ser la clave. Sabía que, al igual que el océano que tanto amaba, su viaje no sería sencillo, pero debía permitir que esa tormenta interna lo guiara hacia la calma. La pregunta latente ahora era más profunda. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir con su visión y construir un legado que tuviera significado? En ese instante, un nuevo desafío emergió en su mente, uno que podría cambiarlo todo. Había más en juego que simplemente su futuro, el destino de muchos otros también lo acompañaría en esta travesía. El día del encuentro llegó y Miguel sintió la adrenalina desbordarse mientras se preparaba. Era una sensación extraña, un delicado equilibrio entre el miedo y la emoción, que se tradujo en un ligero temblor en sus manos. Las notas que había escrito previamente resultaban insuficientes ahora. ¿De verdad podía comunicar no solo su idea, sino también su pasión y compromiso? Aquella presentación no era solo un momento crucial, significaba su primer verdadero paso hacia la afirmación de su identidad. Al llegar a la sala de conferencias, la superficie pulida de la mesa parecía deslumbrar bajo las luces. Un grupo de inversionistas lo observaba con interés, y en sus ojos Miguel vio reflejada la misma duda que había sentido antes. La habitación, sin embargo, no estaba llena de incertidumbres sino de oportunidades. Y esa realización lo hizo inhalar profundamente, disfrutando de un momento de claridad antes de cualquier acción. Al iniciar su charla, cada palabra se sentía como un ladrillo más en el edificio de esa nueva identidad que estaba construyendo. Hablaba de sostenibilidad, visión y del potencial que cada miembro del comité representaba en todo el proceso. Pero, mientras su voz se elevaba con confianza, una sombra oscura se deslizó sobre su mente. ¿Sabría sostener esta visión? El eco de esa pregunta lo llevó a recordar su infancia, la manera en la que había tenido que aprender a luchar por lo que quería. El recuerdo lo ancló. Miguel sonrió y continuó, cada frase ahora una afirmación de su crecimiento personal. Su discurso, diseñado primero para tratar de convencer, se transformó en un diálogo apasionado sobre un futuro que él quería construir no solo para sí mismo, sino también para su hijo y otros que podrían beneficiarse. Mientras avanzaba, los rostros de la audiencia comenzaron a mostrar interés genuino. Sus ojos se iluminaban y Miguel percibía una conexión que antes parecía imposible. Sin embargo, no todo era perfecto. La inseguridad se manifestaba en una parte oscura de su mente, un desafío más que esperaba persuasivo. La voz de sus dudas retumbaba: ¿y si no alzan la mano? ¿Y si no aceptan tu visión? El desafío estaba claro,
enfrentarse a sus propios miedos iba a ser más complicado que convencer a los demás. Su presentación alcanzó un clímax cuando expuso la misión, no solo construir un proyecto, sino dejar un legado que enriqueciera vidas. En ese instante, la fuerza de su propósito brilló por encima de sus ansiedades. Al concluir, los aplausos resonaron en la sala como un torrente de validación. Una de las inversionistas se dirigió a él y, con acento firme, dijo: «Creemos en tu visión, Miguel. Pero ahora, ¿puedes reflejar cómo superarás los desafíos que vienen?». La pregunta desató una tormenta de emociones en su interior. Había planeado ese momento para conquistarlos y ahora se sentía expuesto. La incertidumbre lo recorrió, pero algo dentro de él hizo clic. Era el momento de mostrar no solo su enfoque, sino también su capacidad para adaptarse, para enfrentar dificultades. Es esencial tomar riesgos calculados y aprender de cada fracaso, respondió, sintiendo que la autenticidad era el único camino hacia la credibilidad. A medida que la conversación evolvió, Miguel comenzó a revelar su propio crecimiento emocional y profesional. Cada uno de los inversionistas no solo lo escuchaba, sino que también empezaba a ver su pasión reflejada en sus propios deseos de cambio. Cuando finalmente abandonó la sala, un nuevo sentido de claridad recorría su mente. Había dado un paso hacia su futuro, pero en ese camino se habían dibujado significativos obstáculos que iba a tener que superar. Con cada paso que daba, con cada decisión que tomaba, su historia se entretejía con la de aquellos que se unían a su causa. Las luces de la sala comenzaron a atenuarse cuando un mensaje emergió en su móvil. Lucas, su mentor, había enviado un texto: «Tenemos que hablar. Hay información crucial que debes saber». La incertidumbre que Miguel había empezado a dejar atrás regresó como una tormenta. La sensación de haber abierto una puerta a su futuro pronto podría volverse complicada. Miguel se preguntó de inmediato qué novedades traería esa conversación. ¿Sería un paso hacia el éxito que había comenzado a vislumbrar, o más bien una dificultad inesperada que amenazaba con desmoronarlo todo? La intriga se convertía rápidamente en una necesidad imperiosa de afrontar lo desconocido. La clave de su progreso estaba más allá de una simple respuesta, era la esencia misma de su viaje. Al encender el motor de su coche, Miguel sintió el eco de la pregunta que le ingeraba en su mente, como un argumento no resuelto. ¿Qué podría significar esta conversación con Lucas? Con cada giro de la llave, una mezcla de expectativa y ansiedad se apoderó de él. La cabaña que había heredado de su padre representaba no solo el pasado, sino también su propósito renovado. Le había enseñado sobre el valor de lo genuino, de lo esencial. Sin embargo, esa herencia no era suficiente para construir el futuro que anhelaba para su familia. La carretera serpenteaba, reflejando sus emociones turbulentas. Había conseguido algún tipo de interés de los inversionistas, pero su éxito aún dependía de cómo manejar las adversidades que estaban por venir. El conocimiento es poder, pensó, recordando la frase que Lucas solía repetir. Iba a necesitar toda la información que pudiera obtener. Al llegar a la oficina de Lucas, el ambiente contrastaba con su propia duda. Las paredes estaban adornadas con logros visibles, diplomas y antiguos recortes de prensa que hablaban de éxitos pasados. Sin embargo, todo eso le parecía un eco lejano. Miguel se sentó, y la tensión se palpaba en el aire. Lucas entró, con el semblante serio que lo acompañaba cuando las cosas se tornaban críticas. «Necesitamos evaluar la situación actual de tu proyecto», comenzó Lucas, sin preámbulos. «He estado viendo las tendencias de inversión en sostenibilidad, y la competencia está creciendo rápidamente. Es necesario que refines tu enfoque y sepas que los desafíos no se detendrán en la presentación». Miguel sintió un nudo en el estómago. Sabía que la conversación era inevitable, pero afrontar la realidad que había empezado a construir con tanto esmero le golpeó con una sensación de inquietud. «¿Qué paso sugieres?», preguntó, forzándose a mantener la calma. Lucas tomó una respiración profunda. «Tu visión es sólida, pero necesitarás refuerzos tangibles. Considera cómo la herencia de la cabaña puede servir como un símbolo más allá de lo material. Aprende a aprovechar lo que tienes para inspirar a los demás y construir una narrativa poderosa en torno a tu proyecto». Las palabras de Lucas resonaron con un eco familiar.
Miguel recordó los momentos en la cabaña, sentando las bases de las lecciones que inspiraron su propósito. Cada grieta en las paredes, cada sombra en el suelo de madera contaba historias que cambiaron su vida. Esa cabaña no debía ser solo un legado físico, debía convertirse en el impulso que motive a otros a seguir sus pasos y unirse a su causa. Deberías considerar mostrar la cabaña como un ejemplo de sostenibilidad, Miguel. No es solo una herencia, es parte de tu historia y de lo que deseas lograr. Puede resonar con inversionistas que también buscan hacer una diferencia, le sugirió Lucas. Las ideas comenzaron a burbujear en la mente de Miguel, cada una más intensa que la anterior. La cabaña podía ser un estudio, un proyecto de restauración que sirviera como base para su visión de un impacto positivo. Hacer de su herencia un testimonio viviente de su compromiso era exactamente lo que necesitaba. Al salir del despacho, una chispa de determinación iluminó su rostro. Miguel sabía que la incierta revelación de su futuro dependía no solo de su presentación, sino de cómo convertir su legado en un motor de cambio. Tenía que ser valeroso, estar dispuesto a mostrar su vulnerabilidad y autenticidad. Fue entonces que recibió otro mensaje de Lucas. Tendrás una reunión con inversores de alto calibre. No puedes fallar, Miguel. Prepárate. Mientras la adrenalina subía de nuevo, se dio cuenta de que esta era su oportunidad de dar un nuevo paso hacia el éxito. Pero, al mismo tiempo, sentía una duda familiar. ¿Estás preparado realmente para mostrar tu verdadero yo? La presión comenzaba a aumentar. Miguel entendía que este nuevo desafío requería no solo de su visión, sino de un coraje absoluto para desnudarse ante el mundo y exponerse. El momento de la verdad se acercaba, y la carga emocional se entrelazaba con su ansia por triunfar. Había que redefinir el concepto de legado y ser el arquitecto de su destino. Pero lo que aún no sabía era que, en el trasfondo, había un secreto inesperado que podría cambiarlo todo. Su hija había heredado más que bienes materiales, y ese descubrimiento podría encaminar su futuro hacia un horizonte completamente diferente. ¿Qué significaría esto para su lucha por establecerse? La revelación aguardaba, y con ella, un nuevo enigma iba a testear su fortaleza. La luz del día disipaba las sombras que acechaban a Miguel mientras se dirigía hacia la cabaña. Cada paso ante esas puertas de madera desgastada lo hacía pensar en las conversaciones que habría tenido con su padre y en las lecciones que éste le había impartido sobre la vida y el trabajo. Sin embargo, ese mismo espacio ahora provocaba una sensación de ansiedad ante el futuro que se avecinaba. La esperada reunión había alcanzado un giro inesperado, revelando un dilema que le dejaba una perplejidad incómoda sobre su propia identidad. Mientras el viento fresco acariciaba su rostro, se cuestionó si estaba preparado para liderar el cambio que tanto anhelaba. Las palabras de Lucas regresaban a su mente, brillantes y presionantes. La cabaña debía ser un símbolo, no solo un refugio. Pero, ¿era realmente capaz de hacer ese salto?, se preguntó. A medida que llegaba a la cabaña, encontró que una sombra de duda comenzaba a persistir en su interior. Sabía que los inversores estaban deseosos por ver innovación, por escuchar una narrativa que los involucrara, que los conectara emocionalmente con un legado que, en su caso, apenas había comenzado a esbozarse. Así, el eco de la revelación sobre su hija resonaba en su corazón, trayendo a la superficie los miedos sobre la responsabilidad que ahora caería sobre sus hombros. Entró en la cabaña y fue recibido por el familiar olor a madera y tierra, pero, en lugar de consuelo, sintió una presión creciente. Se sentó en la mesa de madera donde tantas noches había soñado sobre el futuro, recordando momentos en los que su padre le hablaba sobre el sacrificio y el trabajo duro. Era el momento de canalizar esas enseñanzas. La vida le estaba pidiendo que se revelara. En medio de esas reflexiones, sintió un impulso interno despertar. Quizás no necesitaba hacer un proyecto deslumbrante. Algo dentro de él susurraba que lo genuino, lo auténtico, era más poderoso que cualquier traje elegante o presentación digital. Recordó la sonrisa de su hija, la luz en sus ojos. Había una conexión más allá de lo material, un profundo nivel de compromiso que podía ser la clave de su presentación. Tomando el teléfono, decidió grabar un mensaje. Su voz temblaba al principio, pero a cada palabra ganaba más seguridad. Mi nombre es Miguel, y heredo una cabaña, pero más allá de eso,
estoy comprometido con un futuro que respete a nuestra tierra, a nuestra comunidad y, sobre todo, a nuestra familia. Esa grabación no sería solo un material para inversionistas, se convertiría en una expresión de su legado. Mientras hablaba, encontró su inspiración y su pasión, y en su mente se dibujó una visión clara, la cabaña como un símbolo de sostenibilidad, un lugar donde las historias de vidas pasadas y futuras se entrelazarían. Estaba dispuesto a mostrar a los inversores no solo un proyecto, sino su vida misma, su lucha, su familia. Cuando acabó el mensaje, sintió un peso menos. La ansiedad que lo había consumido se convertía lentamente en una carga motivadora. El camino hacia la reunión estaba aún lleno de incertidudes, pero ahora había logrado establecer un propósito renovado. Miguel comprendió que no todo se trataba de rendimientos rápidos o cifras contundentes, sino de sembrar un cambio profundo y establecer una conexión emocional duradera. Encaminándose hacia la salida de la cabaña, sintió que el viento le traía un aire fresco de determinación. Pero aún había un material sin explorar, el contenido de su próxima conversación con Lucas y cómo revelaría la herencia inesperada de su hija. Esa revelación podría redirigir todo lo que había planeado. Estaba listo para asumir no solo la delgada línea entre éxito y fracaso, sino también el impacto que su hija tendría en el camino que elegía. La idea de abrir esa puerta comenzó a intensificar su inquietud, mientras la imagen de su hija insistía en entrar en el horizonte de su mente. La próxima reunión no sería solo un examen profesional, sino una prueba de su capacidad para navegar un legado generacional. La verdadera batalla apenas comenzaba, y el descubrimiento de lo que significaba realmente esa heredada carga se convertiría en su desafío más grande. Miguel salió de la cabaña sintiendo todavía el eco de sus propias palabras resonando en su mente. La idea de confesar la herencia de su hija a Lucas era como sostener un cuchillo afilado, cortante y desafiante. Cada paso que daba hacia la reunión cargaba un peso emocional, y la combinación de incertidumbre y determinación lo envolvía. No se trataba solo de su futuro, era la vida de su hija la que estaba en juego, un hecho que lo mantenía despierto por las noches, mientras atravesaba el bosque que rodeaba la cabaña. Su mente se centraba en cómo articular sus pensamientos. Las frases se formaban y desechaban en su interior, como un escultor moldeando una figura de barro blando. ¿Lograría expresar la realidad de su situación sin parecer un fracaso? Sabía que Lucas era un hombre pragmático, uno que valoraba la tasa de retorno más que el legado sentimental. Pero si había algo que había descubierto en los últimos días, era que no podía marcar un cambio sin ser honesto primero consigo mismo. Al llegar al lugar acordado, un restaurante pequeño y acogedor, Miguel sintió una nueva oleada de determinación. Las luces tenues y las conversaciones de fondo podían ofrecerle un ligero consuelo. Se sentó en la mesa, tomando un sorbo de agua mientras esperaba a Lucas. La ansiedad comenzaba a transformarse en una especie de expectación. Cuando Lucas apareció, con su eterna sonrisa plagada de confianza, Miguel recordó las lecciones del pasado. No era un escritor, pero jamás había dejado de construir su historia en la mente. Ahora, sentía que era el momento de contarla. A medida que comenzaron a charlar, compartiendo porciones de ideas y estrategias sobre la cabaña, Miguel centró su atención en cómo presentaría su legado. Finalmente, respiró profundamente y se atrevió a abrir su boca. Las palabras fluyeron con más claridad de lo que había anticipado. Lo que empezó como un flujo incontrolable se ajustó a la narración de su viaje, haciendo hincapié en su conexión con la cabaña y la visión que pretendía materializar. Pero en el clímax de su relato, cuando llegó el momento de revelar la herencia de su hija, hubo una elocuente vacilación. Las palabras temblaron en sus labios, como mariposas indecisas a punto de volar. Lucas, mi hija ha heredado una considerable fortuna. 6 millones, para ser exactos, dijo finalmente, observando cómo su discurso caía en un profundo silencio. Lo que antes era un discurso valiente ahora se sentía como un frágil cristal. Las cejas de Lucas se levantaron, y, por un instante, un destello de sorpresa quebró su habitual fachada analítica. Miguel sintió que lo estaba midiendo, buscando en sus ojos algo que justificara el desbalance entre sus respectivas posiciones. Sin embargo, la mirada de Lucas se suavizó después de unos segundos, parecía comprender la magnitud del dilema que Miguel enfrentaba. ¿Esto cambiará tu planteamiento sobre el proyecto?
Preguntó con un tono que dejaba entrever su curiosidad. Miguel se dio cuenta entonces de que ese era el momento decisivo. Claro, la herencia podría abrir puertas, pero lo que más le importaba era lo que representaba. Se sentó un poco más erguido, sintiendo cómo la vulnerabilidad se convertía en fuerza. No, Lucas, no cambiará mi visión. La inversión que busco no es solo para mí. Quiero que sea un reflejo de nuestro compromiso con el futuro. Con nuestra tierra, nuestra comunidad sintió como el fuego de su convicción brotaba de nuevo. Lucas lo observaba con atención. La idea de un proyecto que uniera los valores fundamentales y el nuevo capital parecía chisporrotear entre ellos. Pero antes de que Miguel pudiera expandir su visión, sintió el impulso de plantear la pregunta que le había estado quemando en el interior. ¿Y tú, Lucas? ¿Qué esperas realmente de nosotros? Esa pregunta flotó en el aire, suspendida como un hilo de tensión entre ellos. Miguel no solo deseaba conocer las intenciones de su socio, sino también descubrir hasta qué punto estaba dispuesto a sacrificarse por una visión que podría cambiar el rumbo del legado familiar. En un instante, comprendió que no sabía si estaba listo para toda la verdad que su pregunta podría desenterrar. La mirada de Lucas se tornó seria, mientras el ambiente se cargaba de significado. Miguel sintió que la revelación de su hija abría no solo una nueva fase en su vida, sino un ejercicio de introspección que desafiaba todo lo que había sido hasta ese momento. ¿Podría su propia búsqueda de autenticidad ser el cambio que estaba destinado a hacer? Pero justo en ese instante, un mensaje que tintineó en el teléfono de Lucas hizo que el momento se interrumpiera y la intensidad del encuentro giró hacia la dirección más inesperada. Lo que siguió sería crucial para Miguel y su viaje hacia un futuro que apenas comenzaba a forjar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría sin perder de vista su verdadero objetivo? La inquietud en su pecho se intensificó, mientras el horizonte se oscurecía con incertidumbre. Miguel se sentó en la cabaña, ahora impregnada de un nuevo propósito. Con el peso de la revelación de su hija, se dio cuenta de que no podía permitir que su historia se definiera solo por el dinero que Valentina había heredado. Necesitaba transformar ese legado en una oportunidad para ambos, uniendo sus sueños y forjando un futuro compartido. Con un renovado sentido de dirección, Miguel expresó su deseo de convertir la antigua cabaña en el centro de una escuela de pesca. El mar, que había sido su refugio y su desafío, ahora sería la base para el crecimiento de su hija y para el aprendizaje de nuevas generaciones. Se sentía capaz de hacer esto, no solo por Valentina, sino también por cada niño que podría encontrar en su proyecto una razón para amar su entorno. Decidido a seguir adelante, Miguel se reunió con la comunidad en su cabaña. Compartió su visión, no como un sueño aislado, sino como un vínculo que los unía a todos. Su voz resonó con seguridad mientras hablaba de sostenibilidad, conservación y la importancia de enseñar a los jóvenes sobre el mar. La comunidad, inicialmente reticente, comenzó a animarse. Sus miradas se iluminaron, y los rostros de los presentes reflejaron un rugido de emoción palpable. El primer paso fue establecer un comité local. Juntos, comenzaron a planificar actividades, capacitaciones y una serie de eventos que no solo enseñarían a pescar, sino que también celebrarían la herencia cultural que compartían con el mar. Miguel sentía que cada conversación, cada risa compartida, lo acercaba más a su meta. Poco tiempo después, Lucas se apareció en la cabaña con una propuesta formal. Había creído en la visión de Miguel y estaba dispuesto a ayudar a financiar la escuela de pesca. No será fácil, le advirtió. Pero si trabajas de la mano con la comunidad, realmente podrías hacer un cambio. Miguel aceptó el reto. Aceptó la responsabilidad no solo de liderar, sino de aprender a escuchar. Fue un proceso que lo llevó a confrontar temores, dudas y las críticas que solía temer, pero cada paso lo acercaba a su verdadero yo. Las charlas con Lucas se convirtieron en un intercambio constante de ideas. El diálogo no solo se centró en el proyecto, sino también en su crecimiento personal. Lo que comenzó como una misión para dejar un legado terminó como una oportunidad para reescribir su historia. Miguel dejó de ser solo un pescador del pasado para convertirse en un mentor del futuro. Transmitió su amor por el mar a los niños, inspirándolos a cuidar su hogar marino.
Con el tiempo, los primeros grupos comenzaron a formarse y la escuela de pesca cobró vida. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que la cabaña no era solo un santuario de recuerdos, sino un trampolín hacia nuevas oportunidades. Miguel había encontrado su propósito en la enseñanza, con su experiencia, guiaba a los jóvenes a convertirse en guardianes del mar. Cada clase, cada risa, cada pequeño triunfo lo llenaba de orgullo. El día de la inauguración, Miguel observó a Valentina entre los niños, sus ojos reluciendo con pasión y entusiasmo. En ese momento, comprendió que había conquistado no solo el miedo al fracaso, sino también construido un vínculo más fuerte con su hija. Juntos estaban creando más que una escuela, estaban construyendo un legado que trascendería generaciones. Así, Miguel no solo encontró su lugar en el mar, sino que también se reencontró a sí mismo. Había logrado mucho más que una simple meta, había transformado un miedo paralizante en una visión sólida que beneficiaba a su comunidad, honraba a su hija y rendía homenaje a su propio pasado. En su corazón, Miguel sabía que la verdadera riqueza no eran los millones que había heredado, sino la conexión construida con su hija y la promesa de un futuro luminoso. La escuela de pesca era ahora un testimonio de resiliencia, amor y compromiso hacia un cambio significativo. Miguel sonrió mientras el sol se ponía sobre el horizonte, llenando el cielo de colores vibrantes. Había encontrado su hogar en esta nueva vida, y lo mejor de todo, había aprendido a surfear no solo las olas del mar, sino también las de la vida. Ahora, es su momento de brillar. No esperen ni un segundo más, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque es importante. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se queden atrás.